Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de este canal. Soy doctorante en educación por la Universidad José Vasconcelos y si no me conoces, soy la maestra María Concepción Pérez Hernández. En esta ocasión vamos a platicar un poco en referencia a la asignatura Filosofía de la Educación en su unidad número 3. Ven, acompáñame. La filosofía de la educación, en sus etapas moderna y contemporánea, sufrió un cambio bastante significativo, ya que antes los modelos de aprendizaje eran más rígidos, más estrictos o incluso más jerárquicos, y en los modelos contemporáneos y modernos se buscaba un poco más de libertad, de democracia, incluso de un pensamiento más crítico. Por eso hoy yo voy a platicar y enfatizar a 4 filósofos de los cuales sus aportaciones o modelos actualmente se siguen llevando a cabo. Del primero del que te voy a platicar es de Rousseau. Del siguiente del que hablaremos es Dewey. El tercero del que platicaremos es Makarenko. Y por último y menos importante, Freire. Acompáñame, quédate aquí en esta cápsula. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo, escritor y pedagogo suizo-francés considerado el padre de la filosofía moderna. Su teoría de desarrollo se basó en nuevas teorías pedagógicas enfocadas en la naturaleza humana y en la libertad. Una de las obras más influyentes de Rousseau es llamada El Niño, y en ella propone un modelo donde el niño se desarrolle naturalmente de acuerdo a sus etapas. Además, su filosofía está basada en 3 situaciones. La primera, el niño debe desenvolverse naturalmente, conforme va creciendo, conforme va desenvolviéndose en los diferentes contextos. En segunda, él rechaza la educación tradicionalista, los modelos jerárquicos, los modelos estrictos, es decir, los modelos monótonos. Y por último, propone un estadio o un momento para cada etapa del desarrollo del niño. Para Rousseau, la primera etapa, llamada primera infancia, compete de los 0 a los 5 años y en esta el desarrollo debe ser físico y sensorial. La segunda etapa, llamada niñez, de los 6 a los 12 años, en esta se debe desarrollar el aprendizaje mediante la exploración y el descubrimiento. La tercera etapa, llamada adolescencia, de los 13 a 15 años, es donde se debe desarrollar el pensamiento crítico y la razón. Y por último, la cuarta etapa, llamada juventud, de los 16 años en adelante, es donde se debe desarrollar la educación moral y social. Rousseau buscaba formar ciudadanos libres y ser responsables sin perder su autonomía individual. El siguiente pedagogo del que te platicaré es John Dewey. Él fue un filósofo y pedagogo estadounidense conocido también como el padre de la educación progresista. Su filosofía se basó en la experiencia, en la democracia y en el aprendizaje activo. La filosofía de John Dewey se basaba en que el niño aprende mejor cuando participa en la educación. Además señalaba que la escuela debe ser un espacio democrático para formar ciudadanos críticos y participativos. Además, también criticó la educación memorística y pasiva, pues señalaba que esto no era bueno para el alumno. Por ello, reiterando a este filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey, el aprendizaje debe de ser basado en experiencia, es decir, que el alumno interactúe con su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Continuando con los pedagogos que tuvieron su influencia en la filosofía moderna y contemporánea, pasamos con el tercero de ellos, que es Anton Makarenko. Él fue un pedagogo soviético donde su modelo se basó en la educación colectiva y en la disciplina social. Dentro de las principales ideas educativas para Anton Makarenko, la educación tenía que ser a través del trabajo, puesto que con ello se desarrollaba el sentido de autosuficiencia y de responsabilidad en una comunidad. Por ello también el colectivismo, en donde se promovía la solidaridad y la colectividad. Y por último, y menos importante, el sentido de disciplina y de responsabilidad, donde el ser se sentía con un fuerte sentido de deber y de autodisciplina. Este pedagogo, al igual que los anteriores, tuvieron sus obras destacadas. La primera de ellas es el poema pedagógico, donde Anton Makarenko aplica sus métodos en niños huérfanos tras la Revolución Rusa. La segunda obra, llamada La Marcha de los Años, en donde él hace notar su misión hacia la educación socialista. Makarenko influyó en sistemas educativos soviéticos y pedagogías educativas de diferentes países. Hemos llegado a nuestro cuarto pedagogo y le toca el turno a Paulo Freire. Él fue un pedagogo brasileño reconocido por su educación como la práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. Paulo Freire tuvo dos obras importantes. La primera, mencionada hace unos segundos, la pedagogía del oprimido, y la segunda, llamada la educación como práctica de la libertad. Paulo Freire buscaba una educación de conciencia y sobre todo de transformación social. Su modelo era activo, crítico, participativo e incluyente. Por eso, el diálogo tenía que estar acompañado de la participación. Igual que los pedagogos anteriores, Paulo Freire critica el modelo tradicionalista, pues señalaba que el alumno es un receptor del conocimiento y esto lo hace de manera pasiva, por lo que propone un modelo más activo y participativo. Paulo Freire influyó en movimientos de educación popular en América Latina y en pedagogías críticas de todo el mundo. Su pedagogía sigue siendo aplicada en contextos comunitarios y sociales. Y bien, hemos llegado al final de esta cápsula. Hoy yo te presenté a estos 4 pedagogos. Pero te dejo una tarea. Desde tu práctica, ¿en qué modelo te basas? Fue un placer estar contigo hoy. Nos vemos en la próxima.